le damos la bienvenida a quienes nos están acompañando en esta nueva entrevista de La Línea de Fuego, en la que, con la guía de Alejandro Moreano, aunque sobran las presentaciones, diremos que es uno de los intelectuales y académicos más reconocidos del Ecuador. Vamos a intentar desmenuzar un poco este primer año de gestión de Guillermo Lasso como presidente del Ecuador. Vamos a tener también la compañía de Gerard Coffey, director de La Línea de Fuego y fundador. ¿Qué tal, Gerard? Hola. Y bueno, Alejandro, darte la bienvenida y el agradecimiento de siempre por prestarnos un rato de tus conocimientos y de tu experiencia en este análisis. Gerard, no sé si querías iniciar vos con este pequeño cuestionario. Bueno, yo creo que la pregunta es bastante sencilla, ¿no? La primera, por lo menos. Hemos tenido un año del gobierno de Lasso, y hay varias opiniones sobre lo que pasó, pero casi siempre, casi todas negativas. Pero queremos preguntarte, Alejandro, ¿cómo lo ves tú? Lo que ha pasado, lo que puede pasar en el futuro. ¿Qué opinas sobre el año pasado? Bueno, hay que considerar varias cosas. Verás, en su conjunto tú puedes encontrar primero un, una prosperidad económica que viene del alza del precio del petróleo y de otras materias primas, con lo cual este gobierno habría tenido muchas posibilidades de mejorar la situación general del país. Sin embargo, es obvio que la situación económica del conjunto de la población ha desmejorado enormemente, ¿no? Al punto de que empiezan a surgir protestas por todo lado, incluso los bananeros, por ejemplo, están en plena protesta e incluso anuncian que se sumarían al paro decretado por la CONAIE del 13 de junio, habiendo hecho ya un paro ahí en la provincia del Oro, ¿no? Porque les pagan un precio por la caja de banano que según ellos no llega ni al dólar, a pesar de que está fijado en $6. Imaginen ustedes la terrible diferencia, ¿no? Paro que además afecta a más de 50,000 trabajadores y pequeños y medianos productores de banano, ¿no? Entonces, incluso ese sector está enfrentado al gobierno. Claro, uno se sorprende cómo se sostiene el gobierno, porque pensemos, ¿no? Tiene la oposición radical de la mayoría de la población ecuatoriana, del movimiento indígena, de los movimientos sociales, de los sindicatos, de los sectores barriales, populares. La oposición es tan grande como la que hubo contra Lenín Moreno, ¿no? Y incluso le califican de un gobierno tan malo como el de Lenín Moreno, ¿no? Pero bueno, eso era normal en un gobierno neoliberal que ocurra, ¿no? Pero además está peleado con sectores del poder, ¿no? Está peleado con los socialcristianos de una manera incluso violenta, ¿no? Yo leí una declaración bueno, Cynthia Viteri, claro, desde la derecha, pidiendo que le den permiso para matar a los, a, 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 a los que hacen manifestaciones. Pero bueno, Nebot, por ejemplo, hacía una declaración terrible, ¿no? Decía, se necesita 6,000 millones de dólares en obras de infraestructura. Este gobierno ha prometido 600 millones de dólares, la décima parte, pero encima ha gastado solo 60, ¿ya? Y más aún en papel sellado ha gastado 70 millones, o sea, presentaba un panorama espantoso que convocaba una posición a rajatabla contra el gobierno, ¿no? Pero además hay una pelea con el Banco Pichincha, ¿no? que es por todos conocida, en la medida en que el Banco Pichincha
representa el 25% del total del capital financiero, mientras el Banco de Guayaquil representa el 12%. Y entonces lo que pasa es que el Banco de Guayaquil quiere tragarse al Banco del Pacífico, con lo cual se volvería tan poderoso como el Banco Pichincha. Entonces han entrado en conflicto. Claro, es un conflicto que tiene su propia dinámica, pero eso implica que este gobierno está enfrentado incluso a su propia base de clase, digámoslo así, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿en qué se sostiene? Ahora, lo que ocurre es que hay una recuperación, dos elementos, ¿no?, que habría que considerar. El primero, que el programa de vacunación apoyado por Rusia, China y otros sectores ha funcionado, ¿no? De manera que eso le ha dado algún rédito, ¿no? Y por otro lado, estamos en bonanza económica con el precio del petróleo, ¿no? Entonces, de alguna manera, este gobierno intenta, ha logrado vender la imagen del emprendimiento. O sea, no ofrece empleo, ¿ya? Porque más bien los empleos están yéndose para abajo, ¿no? Incluso en el sector bananero, ¿no? Lo que ofrece es el, el mito, la utopía del emprendimiento, ¿no? A nivel que lo hizo estúpidamente el gobierno anterior de Lenín Moreno, cuando planteaba que un gran emprendedor es el muchachito de 10 años que vende cola por vasos. Recuerden ustedes, ¿no? Lo cual era una tamaña estupidez. Entonces, ha logrado vender la idea del emprendimiento bajo la idea de prestar dinero a las amas de casa, ¿para qué? Para que se pongan un carro de salchipapas. Eso es lo que ofrece. Y de alguna manera, tantos años de neoliberalismo han condicionado a que haya en los sectores populares desclasados, llamémoslos así, haya una especie de atracción por el llamado emprendimiento, ¿no? Pero la realidad es baja, digamos, tomemos el paro de la CONAIE para el 13 de junio, ¿no? ¿Qué es lo que plantea ese paro que posiblemente puede ser secundado por los productores de banano, ¿no?, que se sienten golpeados frente al poder de los exportadores que se refugian en el problema de los precios internacionales de la caja de banano, ¿no? Bueno, en ese planteamiento de la CONAIE se habla, primero se plantea un desenmascaramiento del régimen en todos los sentidos, la baja de los precios de los productos agrícolas, la subida de los otros precios de consumo, la violación de los derechos laborales de los trabajadores, es decir, un panorama bastante complicado y una disminución de los gastos en salud y vivienda. O sea, piensen ustedes que el petróleo, digamos que los ingresos por petróleo han subido a 19.000 millones, algo así, de dólares, lo que sería una cantidad impresionante para promover la recuperación de los sectores populares a través del llamado salario social, o sea, gasto en salud, vivienda, educación, ¿no? Pero nada de eso existe. Entonces, el paro del movimiento indígena, que es un paro que convoca a todos los sectores populares y que está siendo apoyado por diversos sectores populares, plantea eso, ¿no? Plantea el control de los precios de la gasolina. ¿Ya? Y ¿cómo es posible que, siendo un país petrolero, en bonanza petrolera, tengamos una gasolina tan cara, ¿no? Entonces plantea, incluso me parece que a unos 50 el diésel y a 2 del galón de gasolina que el gobierno fije como un tope del incremento de los precios de la gasolina, ¿no? Plantea una moratoria de las deudas que tienen amplios sectores populares, que tienen los campesinos, ¿no?
las deudas que tienen los sectores populares, una moratoria de 1 año de las deudas. Con tal riqueza petrolera eso no sería ningún problema. O sea, los intereses de los grandes sectores de la banca, esos sí están protegidos, tienen una protección total, mientras las pequeñas deudas de los pequeños deudores tienen sobre sí una carga muy grande. Entonces plantea la mora de las deudas de los pequeños productores, ¿no? Otra cosa que se plantea es buenos precios para los productos agrícolas. Porque una de las cosas de la que parte la CONAIE es que el sector minero extractivista, que se lleva toda la riqueza, las riquezas del país, genera 5.000 empleos, me parece, que dice Leonidas dice. Y sin embargo, el sector agrario, que produce el 25% de la riqueza nacional, es golpeado permanentemente y sus precios han disminuido. Habla del precio de la leche, por ejemplo, que les pagan a los pequeños productores y a las comunidades campesinas, ha disminuido enormemente. Entonces plantea una protección a los precios de los productos de los campesinos. Se plantea el final de la violación de los derechos laborales de los trabajadores, que es por todos conocidos, ¿no? O sea, con el mito digamos, con el justificativo de la pandemia, se planteó toda una serie de reformas laborales que golpeaban los derechos fundamentales al empleo, al salario por ese empleo, facilitaban la posibilidad de salarios menores, de ubicar la semana laboral como bien tuvieran los empresarios. Plantean el fin de la minería extractivista, sobre todo en las zonas donde el agua es un recurso fundamental para la sociedad, ¿no? O sea, ese famoso grito que viene desde hace algún tiempo de no oro, no agua así, ¿ya? Es uno de los planteamientos. Otro planteamiento que hace la CONAIE es que se respeten los derechos colectivos de los pueblos. Hay 21 derechos protegidos en la Constitución, ya, de los derechos de las nacionalidades indígenas que son violados continuamente, ¿no? Y que no se les permite a los campesinos dirigir sus propios procesos, ¿no? En los cuales está la garantía de su integridad y de su identidad nacional. Y se plantea, por supuesto, ya que se mejoren las condiciones de salud, de educación, señalando claramente cómo hay muchas escuelas que no han abierto porque no tienen paratizas, ¿no? Y entonces este gobierno hace alaraca de que ha mejorado las condiciones de las escuelas, un poco invocando cierto rechazo que se generó en la sociedad frente a las escuelas del milenio planteados por Correa, ¿no? Pero claro, el problema es que no es que se superan las escuelas del milenio, sino que se vuelve atrás, ¿no? Hacia formas de educación en la cual el profesor tiene que dar a los 6 grados, ¿ya? Y en la cual no hay tizas, las aulas están destrozadas y toda una serie de perversiones, digamos, nosotros, de los derechos de los ecuatorianos a la educación, ¿no? Mientras tanto, ya otro problema fundamental es el problema el problema que se aprobó por 2020, 2021, y a la que hace referencia un antiguo ministro de Economía que fue entrevistado también por Geras, me parece, en una entrevista en que él señala muy bien cómo el Fondo Monetario
mientras la deuda externa hasta el 2018 era bajísima, ahora ha subido a 19.000 millones. O sea, tenemos una deuda externa que es del 20% del Producto Interno Bruto Nacional. Es enorme, considerando que en el 2018 ese porcentaje era muy inferior, ¿no? Pero estamos hipotecados al Fondo Monetario y dos medidas surgidas de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional. La una, que se garantiza 10.000 millones de dólares, o sea, el 10% del Producto Interno Bruto, como reserva internacional, para garantizar así el pago de la deuda externa, ¿no? Al mismo tiempo, eso protege a las inversiones a la protección del Banco Central a la banca privada, no que está garantizada por este gobierno. Pero obviamente las tres medidas fundamentales exigidas por el Fondo Monetario son el debilitamiento del Estado, y este gobierno ha emprendido ese debilitamiento del Estado, incluso vendiendo hidroeléctricas que las ha convocado a vender las hidroeléctricas, vendiendo el Banco del Pacífico y otros recursos fundamentales del país. La disminución de los salarios como política general que un gobierno negocia para acceder a los préstamos del Fondo Monetario Internacional, y por otro lado la política de privatizaciones, ¿no? Que lo señalábamos antes, está emprendida por este gobierno, que no sabemos hasta dónde puede llegar, ¿no? De hecho, quiere privatizar el Banco del Pacífico, ¿ya? Como lo hemos señalado, algunas hidroeléctricas, ¿no? Entonces hay una política de privatización a la cual se plantea enfrentar decididamente, ¿no? Tenemos pues toda esa problemática compleja de este gobierno en un momento de recuperación económica, porque miren, el 2021 me parece, el país tuvo una caída de 7-8% del Producto Interno Bruto, ¿no? Este año va a tener un ascenso por la bonanza del petróleo, de manera que estaríamos en las mejores condiciones para enfrentar una política de salud, de educación, de vivienda, pero nada de eso se va a dar de ninguna manera. El enfrentamiento es pues muy, muy significativo. Otro asunto que cabe mencionar, aprovecho la oportunidad, es el problema de la persecución que emprende la Fiscalía, bueno, no solo contra los correístas y el propio Correa, sino que se ha lanzado contra jóvenes, 5 jóvenes están presos, acusados de una cosa loca, o sea, que estos 5 jóvenes se iban al norte de Colombia a entrenarse en las fronteras con Venezuela, ¿no? O sea, esta misma fiscal a la que le dice 10 sobre 20, que parece que eso sacó en el concurso, esta fiscal hace algún tiempo sacó una denuncia de aprestos guerrilleros en el Ecuador, ¿ya? Y sacó unas imágenes en que se veían movimientos aparentemente guerrilleros, ¿no? Movimientos guerrilleros que estarían sucediendo en el Ecuador. Pero como siempre hay gente inteligente entre los sectores populares, descubrieron una cosa que es hasta jocosa, si no fuera tan brutal, no sería jocosa para reírse, ¿no? Descubrieron que el pajarito que se oía cantar en las guerrillas que se mostraban en el Ecuador era un pajarito que existe en Colombia y no existe en el Ecuador, ¿no?
O sea, se mostró claramente que la fiscal presentaba acciones guerrilleras en Colombia, que es evidente, pues hay por todo lado, hay acciones guerrilleras en su historia, ¿no? En el caso, del Ecuador, ¿no? Entonces, ahora ha inventado una imagen así grotesca, ¿no? Que es un poco, quieren amedrentar a la derecha, ¿no? Decirle a la derecha, si ustedes le empiezan a sabotear al gobierno, es decir, a social cristianos, a los bancos de Pichincha, lo que ustedes van a favorecer es el estallido guerrillero en el Ecuador, no ese es el juego que implementa esta fiscal, ¿no? Y finalmente yo me querría referir a un problema complejo, ¿no? Sobre los muertos en las prisiones, ¿no? Pensemos nosotros, hasta hace 20 años la pena mayor en el Ecuador era de 16 años, una maravilla, ¿no? El país con una pena de prisión de las más bajas del mundo, ¿no? Frente a la pena de muerte en los Estados Unidos, que llega al caso así, tremendo de tipos condenados a 3 penas de muerte, ¿no? Y en donde las cárceles son privadas, ¿no? En Estados Unidos las cárceles son privadas, ¿no? Entonces, acá una cárcel cuya, digamos, un sistema penitenciario cuya pena mayor era 16 años, porque este era un país tranquilo, quizás el país con más bajo nivel de violencia social en América Latina, ¿ya? Por eso 16 años como más. Bueno, le fueron subiendo. Y ahora tenemos 300 muertos en las cárceles, ya en menos de 6 meses, creo, los, los 350, los 350 muertos de las cárceles, y una violencia generalizada en la sociedad, ¿no? Que yo no le tengo, yo pienso que este país es pacífico y no tengo terror como otras gentes he visto que viven aterrorizadas porque en cualquier esquina les pueden matar y además caer preso es lo más peligroso que puede haber porque matan en la cárcel, ¿no? O sea, de pronto eso me parece un plan premeditado que quiere hacerle al Ecuador parecido a Colombia, ¿no? De una violencia que se intenta adjudicar a las mafias, ¿no? Pero incluso las mafias no, nunca han sido tan violentas en el Ecuador como en otros países, ¿no? Entonces, hay una política de degradación de la seguridad ciudadana, una política de degradación de las condiciones de las cárceles. Yo he sido crítico de Correa, y aclaro esto porque no me vaya a ser correísta, pero en la época de Correa hubo un intento de humanizar las cárceles, ¿no? Y entonces se promovió el trabajo de los presos. Cosa que, claro, me dicen, es que eso es en Europa. No, 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 no. En cualquier parte del mundo, si hay una política creativa en el mundo de las cárceles, cambia la situación y se vuelven elementos productivos y se vuelven elementos creativos, ¿ya? Yo parto de la idea de que, salvo casos de psicópatas, que no creo que sean muchos, aquí en este país ha habido ladronzuelos, ¿no? Ladronzuelos de celulares. Incluso aquí se probaría la tesis de Foucault de que en la cárcel es donde se hacen delincuentes, ¿no? ¿Ya? Porque caen por un celular y en la cárcel, bueno, ocurre todo. Pero un sistema, y en eso soy muy coincidente con la famosa Angela Davis, que se opone frontalmente al sistema de prisiones, ¿no? Por considerar lo que es lo más vejatorio de la dignidad humana, ¿no?
Yo creo que, que se puede crear condiciones para incorporar a los presos a la vida productiva, a la vida, y a la dignidad humana, ¿no? En países del norte de Europa hay cárceles abiertas, ¿no? Claro que aquí también hay sectores derechosos que dicen, encima de que son ladrones y todo, van a la cárcel y se les da gratis de comer. No, ya hay una perspectiva de derecha en ciertos sectores de la sociedad muy grave, ¿no? Entonces, claro, el panorama es muy dramático, ¿no? Creo que un país bondadoso, como ha sido nuestro país, sin mucha violencia, con una lucha de clases normal que hay en todos los países, pero que se ha desarrollado sin llegar a niveles de violencia como en Colombia, por supuesto. Este país se está degradando. Yo creo que Lazo representa no solo el neoliberalismo, no solo una política favorable a las transnacionales, favorable a las corporaciones internacionales, favorable a los sectores del comercio exterior, a los sectores oligárquicos, sino que está degradando el país. Ese me parece el elemento clave para tipificar lo que es Lazo, ¿no? La degradación de nuestro país. Y a eso hay que enfrentarle. Hay que enfrentarle porque es cuestión de nuestra vida, ¿no? Porque esa degradación se vuelve global, pues, ¿no? Se vuelve global y afecta las condiciones de vida cotidianas de la sociedad, ¿no? Yo alguna vez encontré a un ladronzuelo dentro de la casa y era un jovencito, pues, un ladroncito, pues, no era para aterrorizarse, ¿no? Por supuesto, ¿no? Hubo otra vez que iba en el bus, había alguien que me quería robar, ¿no? Era evidente, hasta que yo ya me puse bravo y el tipo tuvo que bajarse, y el rato que se bajaba, todos los del bus dijeron, ve ahí se baja el que le quería robar a Barbón. Entonces, siempre ha habido una actitud benevolente, ¿no? Incluso frente a esos problemas. Ahora eso se está degradando. Y ahora un ladronzuelo de eso se le ve como un eventual criminal, un eventual mafioso, y si le meten en la cárcel ahí, le puede morir, ¿no? Le violarán, destrozarán la vida, o sea, porque se ha vuelto algo terrible. El mundo de las cárceles en este momento en el país es la imagen de a dónde se está conduciendo a la sociedad en su conjunto. Perdón, Bueno, Alejandro, una pequeña interrupción. Mencionabas recién el sitio al que se está conduciendo justamente a la sociedad, y en esto tiene responsabilidad obviamente el Estado. Hablabas de Lazo como una forma de la degradación de la política. Recuerdo que hace un año te realizábamos otra entrevista con Ela Zambrano, y mencionabas o hacías como un paralelismo entre Lazo y como el Bolsonaro ecuatoriano. ¿Qué queda hoy de esa posible comparación, habida cuenta de que, bueno, tiene un año de ejercicio de la presidencia en sus espaldas, y podemos ver qué tanto funciona esa comparación en el sentido de la capacidad o incapacidad para generar alianzas, la capacidad o incapacidad para gestionar los problemas reales que tiene entre sus manos como primer mandatario? bueno, eh, tiene un enorme parecido con Bolsonaro, ¿no? La misma política neoliberal, el mismo alineamiento, aunque es interesante señalar que en algún momento intentó escapar al alineamiento internacional, tanto Bolsonaro como Lazo en relación con Chile, ¿no? Pero finalmente la presión norteamericana los va alineando con los intereses corporativos
internacional, ¿no? Y entonces hay mucha similitud con entre la política de Bolsonaro y la de Lasso, ¿no? Pero yo creo, yo vería, espero el 13 de junio, ¿no? Yo vería que en Brasil la resistencia popular, la resistencia democrática es más viva, ¿ya? Se enfrenta continuamente, ¿no? Y permanentemente está en enfrentamiento como está ocurriendo en Colombia, ¿no? O sea, pese a todo, hay algún chance, quizás, Dios me oiga, quizás no triunfe la brutal derecha que se está escondiendo detrás del candidato de derecha. Parece que hay un empate técnico y entonces hay alguna esperanza de que gane el candidato de izquierda en Colombia, ¿no? Yo creo que aquí la resistencia popular no ha tenido la fuerza como ha tenido en Brasil. Y que esa me parece que habría sido una diferencia fundamental, ¿no? O sea, en Brasil la movilización popular ha estado presente todo el tiempo y eso ha limitado a Bolsonaro en algunas de sus políticas, ¿no? Y posiblemente haya una derrota y un triunfo de Lula, que tampoco es ninguna maravilla, ¿no? Pero hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es Lula y otra cosa es Bolsonaro, ¿no? Como aquí, más allá de que condenemos al correísmo, no podíamos igualar al candidato correísta con Lazo, ¿no? Eso me parece una aberración brutal, ¿no? Que me ha llevado a mí a decir, creo que dije en alguna ocasión con ustedes, de que se ha acusado a Lenin Moreno de idiota. Yo creo que Lenin Moreno hasta era un genio, porque un tipo con el 5% de apoyo popular ganó. Ganó porque manejó el anticorreísmo con mucha habilidad. No sé si sería su inteligencia, la inteligencia de la embajada ya, o la inteligencia de Paula Romo, pero ganó. Terrible, ¿no? Por eso es que el Ecuador este rato es el país más atrasado políticamente, uno de los países más atrasados políticamente de América Latina, ¿no? Pensemos en Chile, pensemos en el Perú, más allá de que no sean gobiernos socialistas, ni mucho menos, ¿no? Pensemos en la perspectiva de Lula en Brasil, pensemos en Fernández en Uruguay, pensemos en López Obrador en México, pensemos en el nuevo gobierno hondureño, incluso en posiciones como las de Costa Rica, que siempre han sido vacilantes, ¿no? Entonces, el gobierno ecuatoriano es el más de derecha. Y eso creo que en gran medida es por la debilidad de la resistencia. Ahora uno se plantea, ¿cómo impulsar esa resistencia? Porque uno dice, con todos estos datos, el gobierno ya debió haberse caído, pues no, con esa posición general, peleado con la derecha, enfrentado a todos los sectores. Pero ¿cómo es que se mantiene el gobierno, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que la confluencia de fuerzas es fundamental en este momento, con todas las condiciones para consolidar fuerzas sociales que detengan la política de Lazo, ¿no? Y detengan la degradación del país y lo revivan desde abajo, ¿no? O sea, la manera de oponerse a la degradación es vitalizarlo desde abajo, ¿no? El momento en que los barrios, las comunidades, los sectores populares, los sindicatos y todo empiezan a vibrar, a movilizarse. En ese momento el país se está reconstituyendo. Entonces yo creo que eso es un elemento fundamental en la perspectiva. Oye, Alejandro, yo tengo una pregunta sobre la seguridad. I mean, todo el mundo está preocupado, o con razón o no con razón, o lo que sea, pero
La reacción del gobierno es simplemente de enfatizar el rol de la policía, entregar recursos a la policía, mientras hay un vínculo clarísimo para mí entre la desigualdad económica y el empleo, bajo nivel de empleo, y la necesidad para algunos de salir a robar. Y muchos de los, yo no sé qué porcentaje es exactamente ahora en las cárceles, pero si me acuerdo bien, Jorge Núñez hablaba de que la gente en las cárceles, la gran mayoría, el porcentaje más alto ahora tiene que ver con el hurto. Um, y es el lado de mejorar la vida de la gente marginada, digamos, y con los ingresos fuertes que tenemos ya por el alto precio del petróleo, pero eso se ignora totalmente y simplemente enfatiza el rol de la policía. Y eso nunca va a pasar. Y menos aún con la droga, porque la policía está infiltrada por los narcos, pero dejando ese a un lado por ahora, no se debe realmente enfatizar un poco más uh, mejorar las condiciones de vida de la gente más pobre. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, los países que tienen mejores condiciones de vida sociales y que hay más gastos en el salario social, porque hay que entender eso, ¿no? Hay un salario concreto, un ingreso concreto que tienen, sea por el salario, sea por los emprendimientos populares que existen, y por otro lado hay el salario social, que es educación, vivienda y otras, eh, salud, como actividades del Estado, ¿no? Ahora, todo el pensamiento de la derecha mundial es que ese salario social se privatice. En Estados Unidos todo es privado. Decimos que en Estados Unidos las cárceles son privadas, o sea, cuando yo me quedé loco, cuando descubrí que son empresas privadas las que fabrican la energía nuclear, las bombas nucleares son fabricadas por compañías privadas. Enloquecidos, ¿no? No, pues el sistema carcelario tiene que ser público, obviamente, tiene que mejorarse las condiciones. Y en los países pobres, el salario social para los sectores populares, el salario social a veces supera el 50%. O sea, una cosa es el ingreso que tienen por otro lado, y por otro lado tienen escuela, hospitales, incluso crédito para vivienda y todas esas, incluso políticas de vivienda popular gratuitas, ¿no? Todas esas políticas se degradan con el neoliberalismo, empiezan a desaparecer con el neoliberalismo, y eso lleva a situaciones de injusticia muy grandes, ¿no? Si el salario social es alto, si las condiciones de vida mejoran la sociedad, y con los altos, pensemos lo que es. El precio del petróleo estaba pensado a $59 y ahora creo que está en 115, algo así, ¿no? O sea, el país tiene ingresos gigantescos con el petróleo, entonces podía haber una política de, de, de seguridad, digamos, de salud, de vivienda, de educación, que mejorara las condiciones generales de la sociedad, y tal como tú lo dices, la gran mayoría de los presos que caen por el gusto de celulares, creo que el robo de celulares debe ser una gran proporción de los que
están presos en las cárceles, iría desapareciendo, ¿no? Y las condiciones mejorarían y el sistema carcelario podría tener un sentido de dignidad y de productividad, como de alguna manera lo fue en la época de Correa, ¿no? Entonces, pero obviamente un gobierno como el de Lazo solo puede pensar en la policía, pues, ¿no? Solo puede pensar en la represión de la policía, ¿no? Policía que está embarcada en la propia violencia dentro de las cárceles, ¿no? ¿Cómo es que existen ametralladoras dentro de las cárceles? O sea, esto es porque el sistema policial lo permite, pues, ¿no? Porque hace negocios con todo ese progreso, ¿no? Entonces, yo además pienso que hay una política de violentar las cárceles, de llevarles a niveles de violencia para colombianizar el Ecuador, ¿no? Un poco eso, ¿no? Para tener una mejor excusa para usar el poder de policía para reprimir también. Digo, tuvimos durante los primeros meses del primer año de Lazo un estado de excepción permanente en las calles, ¿no? Con la excusa de la violencia en las cárceles. Claro, de acuerdo, ¿no? Y ese es un discurso permanente en Lazo, ¿no? El planteamiento de la seguridad, del fortalecimiento de la policía, de tareas policiales de las fuerzas armadas, lo cual es terrible, ¿no? Entonces, contra todo eso es que hay que enfrentarse. Y ahora no sé cómo, ¿no? No sé cómo. ¿Cuáles son los mecanismos de enfrentamiento, ¿no? Porque se plantean algunos, digamos, ¿no? Por ejemplo, se plantea la muerte cruzada, ¿no? Que se dice, ¿no? O sea, forzar al gobierno a una muerte cruzada que implicaría convocatoria a nuevas elecciones, ¿no? Para todo. ¿Ya? El gobierno dice tener listo el decreto de la muerte cruzada, ¿no? El segundo es la revocatoria del mandato. Ahora, yo no sé si eso funcione, ¿no? Las revocatorias del mandato. Porque hay que ponerse a dudar, ¿no? Yo creo que la oposición de Nebot no es a muerte, ¿no? Es para negociar con el gobierno, no para cambiarlo, ¿no? ¿Hasta qué punto el correísmo jugó? Porque el correísmo pudo haberse enfrentado al gobierno mucho más abiertamente, pudo haberse enfrentado al triunfo de Lazo, no dijeron nada, ¿no? Incluso hay rumores de que se negoció la derrota del candidato correísta, ¿no? O sea, porque si hubiera un firme acuerdo de correísmo, negocistas, izquierda democrática, que parece haber roto con el gobierno, más los sectores populares, más del sector avanzado de Pachacuti, este gobierno estaría caído. Es decir, sería cuestión de revocarlo de hecho, ¿no? Entonces, creo que el reto más importante es ver cómo se concluye en una resistencia activa y fuerte contra el gobierno. Y creo que este paro del 13 de junio puede ser un punto de arranque, ¿no? Ahora, lo que yo he temido siempre con estas movilizaciones es que son demasiado lideradas por el movimiento indígena sin la participación activa de otros sectores, ¿no? El paro de octubre del 19 fue de una riqueza extraordinaria, una movilización. Yo siempre planteo cómo en toda la costa gritaban Quito aguanta, Manta se levanta, Quito aguanta, Olón, que es un sitio que yo tengo obsesión porque
el sitio maravilloso, Olón se levanta. O sea, en todo el país hubo una movilización, incluida la costa, masiva de apoyo al paro de octubre. Pero en el juego de fuerzas concretas, no. Ahí es donde falla, en la expresión política de la resistencia social. O sea, este momento, el 80% está en contra del gobierno, ¿no? El 80% se podría movilizar en contra, pero no hay la forma política que articule eso, ¿no? Y entonces eso es lo que hace temer de que no haya una salida política más significativa, más contundente para enfrentar a... Bueno, no sé, esas son algunas opiniones, ¿no? Y un aspecto en el que me gustaría también contar con tu análisis, referido justamente a la gestión de Lasso, es esta falta de, más allá de la degradación que proponías en tus respuestas anteriores, esta falta de cintura político, de visión política para capitalizar ciertos hechos incluso coyunturales que salieron de rebote. Pongo por caso, se aprobó en enero la Ley Orgánica de Vivienda Social, sobre la cual el gobierno no se expidió, podría haberla capitalizado como un logro de su gestión, si quisiera. El tema de la ley de interrupción del embarazo y la represión de la marcha de las mujeres durante el 8 de marzo. Varios sucesos que podrían haber sido positivos para su gestión y no supo ni pudo capitalizarlos a su favor. Es decir, cómo construye poder desde ahí y cómo negocia con toda esta franja de enemigos que se fue construyendo, además de los que ya tenía antes de asumir. Es que es un gobierno de derecha en todos los niveles, ¿no? Entonces, es un gobierno contrario a las mujeres, ¿no? Más allá de ciertos anuncios que pudo haber hecho, sin embargo, en los momentos decisivos ha estado en contra de las mujeres, porque tiene una concepción, es que incluso alguien me decía que Lasso es del Opus Dei, o sea, que tiene vínculos muy fuertes con el Opus Dei. Pues piensen ustedes lo que eso significa, ¿no? Que el Opus Dei es la concentración de lo más reaccionario que existen en todo Hispanoamérica, ¿no? Que incluso quieren votarle al Papa, porque el Papa es jesuita y los jesuitas son un poquito más progresistas. El Papa, de hecho, está aceptando el mundo homosexual, está aceptando los LGBTQ, como se habla, ¿no? Es un Papa un poco de avanzada, aunque si fuera más de avanzada ya podría emplear el dinero del Vaticano, cosas más populares, ¿no? Entonces, es un gobierno de extrema derecha. Su respuesta siempre será la más de extrema derecha que puede pensarse. Eso le sale, pues le sale de la vida, porque más allá de que pretenda a veces jugar en las declaraciones, ¿no? Declaraciones a favor de las mujeres hizo en algunas ocasiones, sin embargo, en los momentos sus reacciones siempre hacia la derecha, ¿no? Entonces era obvio que en el problema de las cárceles pensara en la policía, pensara en el ejército, ¿no? E incluso nombra, ya ni siquiera sé muy bien, pero creo que algunos de sus ministros son elementos terribles de la violencia militar y policial, ¿no? Pero se le podría enfrentar. Yo creo que este 13 de junio puede ser el comienzo de una rearticulación que quizás tenga una salida política, ¿no? Que tenga una mejor conducción política y que pueda encontrar sus símbolos, ¿no? O sea, pensemos
en los símbolos de la lucha social en Colombia, pensemos en los símbolos de la lucha social en Chile, esa enorme riqueza de formas, ¿no? En que en Colombia la Orquesta Sinfónica salió a protestar en las movilizaciones contra Duque y el uribismo, ¿no? Aquí hay una riqueza de ese tipo, ¿no? Aquí podía promoverse una confluencia de vastos sectores bajo formas creativas de oposición al gobierno que irían convirtiendo al Ecuador en un país ya avanzado, ahora que es el país más atrasado políticamente de ¿Y América. cómo ves la situación en Colombia, Alejandro, con Petro y ese Hernández? Bueno, algunas alumnas y alumnos colombianos con los cuales he conversado estaban asustados con los resultados de las elecciones, ¿no? Porque claro, el gobierno, digamos, la candidatura de Petro se enfrentó al uribismo y a Duque y le salió por ahí una tercera vía muy hábilmente orquestada por la derecha, que sabía que el uribismo estaba en decadencia total, ¿ya? Y le salió esa nueva candidatura que, que parece que se está convirtiendo en una extrema derecha, quizás más peligrosa incluso que la del uribismo, dicen algunos, ¿no? Otros dicen que no, que de alguna manera el uribismo está en decadencia, lo cual es cierto, el uribismo está hundido, pero el uribismo se rearticula ahora, apoya abiertamente a esa candidatura frente a Petro. Entonces, lo que me decían estos amigos y amigas es que Petro ya sacó todo lo que podía sacar, lo mismo que sacó en las elecciones anteriores, ¿no? Con 42, 8 millones de votos, y que no tiene de dónde sacar los votos, ¿no? Mientras que el otro va a rearticular los votos uribistas y va a ganar, ¿no? Sin embargo, en una última encuesta leí que hay un empate técnico, ¿no? Es decir, porque la candidatura de Petro es muy fuerte en Bogotá, sobre todo, lo cual podría significar la posibilidad de que Petro gane, ¿no? O por lo menos que tenga una votación cerca del 50%, que daría mucho peso ya a la movilización política, ¿no? Ahora, yo leí una declaración a Petro que se le vería muy consternado, ¿no? Y que temía una derrota que él creía que sería peor, que sería una situación peor que la del uribismo. Que un poco se estaría volviendo a plantear aquella famosa votación sobre la paz en Colombia, cuando todo el mundo creía que la paz iba a sacar 60, 70%, y perdió la paz. Claro, perdió con muy poco, ¿no? 49 a 51, pero ganó el no fomentado por Uribe y que ahora se podría producir lo mismo, ¿no? Yo espero que gane Petro. Petro no es de ninguna manera la solución de los problemas, mucho menos, ¿no? Pero es una situación mucho menos que el uribismo, ¿no? Habría un cambio político significativo, no hacia el socialismo, por supuesto, porque Petro vive encargándose de decir que no tiene nada que ver con el socialismo del siglo XXI, pero claro, sería una situación, una cosa, un triunfo de Petro en Colombia cambiaría el mapa de América, cambiaría, sin duda alguna, ¿no? Ya tendríamos unos cuantos millones. Si además se piensa en el triunfo de Lula
Brasil, o sea, la cosa se vuelve otra cosa. Entramos en otro periodo histórico, ya muy significativo, lo cual favorecería una derrota del Lazo y del neoliberalismo en el Ecuador, ¿no? Entonces, esperemos, ¿no? Creo que, no sé si este domingo o el próximo son las elecciones, esperemos, ¿no? Y como yo siempre digo, pongamos velas a la Virgen del Quincho para ver si gana Petro, ¿no? Perdón, ¿Cómo cómo vamos de tiempo? estamos en el límite. Iba a ser una última pregunta relacionada un poco con este tema que Alejandro tocó varias veces a lo largo de sus respuestas, la inminente manifestación, movilización indígena y la expectativa de ese medir fuerzas, a ver en qué desemboca ese proceso y en qué medida también esto puede conducir a que la elección, la futura elección de alcalde en Quito defina algo más que un puesto o un cargo en específico. Es decir, ¿qué se juega, qué tanto se juega el gobierno de Lasso en este proceso electoral que va a tener lugar en febrero? Bueno, yo creo que si logramos un mejor desarrollo político de la movilización del 13 de julio, ¿no? Porque pensemos, ¿no? La movilización de octubre fue gigantesca, de octubre del 2019, pero no logró esa concentración como la movilización que se dio 20 días después en Chile, ¿no? Que logró poner 2 millones de gente en la Plaza de la Dignidad, ¿no? Entonces aquí el liderato indígena como que paraliza a otros sectores y eso es lo que se debe tratar de evitar, ¿no? Entonces, ahora me parece que en las elecciones para alcalde el candidato correísta tiene muchas posibilidades de triunfo, ¿no? O sea, he leído algunas encuestas, el correísmo sigue teniendo ese 35% del voto duro de que se ha hablado, ¿ya? Y cualquier candidatura de otro tipo no tiene las condiciones para eso, ¿no? Pero veamos cómo se mueve el correísmo, ¿no? Porque el correísmo es un poco resbaloso a veces, ¿no? Pero un triunfo de un candidato contrario al gobierno en Quito sería algo muy interesante, ¿no? ¿No? Ahora pensemos que Quito hay condiciones interesantes. Yo me he sorprendido de la política con un alcalde que no tiene nada que es muy de derecha. Sin embargo, tenemos una política cultural interesante, pues, ¿no? Aquí en el municipio de Quito, ¿no? Entonces, una política municipal un poco avanzada sí es un elemento sería un elemento muy rico para consolidar fuerzas, para vencer la degradación del lacismo, ¿no? Son en febrero las elecciones de alcalde. Sí, las elecciones seccionales son en febrero. Uy, todavía falta, ¿no? Veamos qué pasa entonces, ¿no? Quizás pasen cosas más interesantes, ¿no? Perfecto. Gerard, no sé si tenés alguna otra pregunta. No. Perfecto, entonces, agradecerte, Alejandro, nuevamente por la claridad de las explicaciones y de tu guía en este tema tan oscuro, que creo que todos amanecimos, o por lo menos las personas con las que tengo más contacto al cumplirse el primer año de Lasso, con la sensación de, todavía faltan 3. Puta, no me hagan, no me hagan eso. Es para ponerse a llorar. Pero bueno,
entendiendo un poco mejor eso. Espero que no falten, que sean menos. Bueno, hay que ver en qué termina lo de la revocatoria del mandato. Agradecerte, como te decía Alejandro, nuevamente por tu tiempo y tus razonamientos en torno a todo este tema. No, y agradecerles a ustedes. Para mí, estas intervenciones que él las llamaba, no me acuerdo cómo las llamaba, pero son de una enorme riqueza, ¿no? A mí me ayudan mucho a concentrar mis ideas, ¿no? A organizar un poco. Me he pasado leyéndole hasta Alberto Acosta sobre Hasta Alberto Acosta. Tiene unos... Como límite. Y plantea locuras, pero bien interesantes, ¿no? Plantea que se pida que el Banco del Pacífico se utilice para pagar la deuda al IES, con lo cual pasaría a ser el banco de los afiliados. Una tesis interesantísima, ¿no? Ajá. No, Acosta y John Caja son excelentes analistas, ¿no? Bueno, gracias, Alejandro. Gracias, Gerard, también. Un gusto. Igualmente, igualmente. Y agradecerles a todas las personas que nos acompañan en esta entrevista también del otro lado. Esperamos que sea un aporte a la claridad y al pensamiento de lo que está sucediendo y de lo que puede venir en el mediano plazo. Un gusto con todos y todas. Bueno, saludos.